Ahora nuestro tema es la tuberculosis pulmonar. Es una infección que ha acompañado al ser humano desde la antigüedad y continúa siendo un gravísimo problema de salud pública en todo el mundo. Hasta el momento es una de las 10 primeras causas de mortalidad y la primera al considerar ser producida por un único microorganismo infeccioso. Esta enfermedad la causa una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, predominante en otras de su grupo, con la característica especial de que no es digerida por las células especializadas de nuestra sangre. Tienen un crecimiento lento en temperatura de 35 a 37 grados, dependiente de oxígeno, que le permite dividirse cada 15 o hasta cada 20 horas, lo que justifica entonces el desarrollo lento en la evolución de la enfermedad. Este germen es muy resistente al frío y la congelación y la desecación también, pero también es muy sensible al calor, a la luz solar y también a la ultravioleta, por lo que en condiciones adversas puede persistir en estado latente durante varios años, pero también en condición de forma preventiva a eliminarlo con la exposición solar y el calor. Los niños se contagian desde sus primeros días o semanas de acuerdo con la prevalencia de tuberculosis en la comunidad y de la frecuencia, intensidad y de la proximidad que llegan a tener con los contactos. Es una enfermedad que precisa una convivencia estrecha y mantenida para su transmisión. Para su transmisión, obviamente, por inhalación, más de 4 horas diarias en el mismo habitáculo con un enfermo que esté eliminando los bacilos. El bacilo, al entrar al tejido pulmonar, es posible que sea destruido por la presencia de las células sanguíneas especializadas en su destrucción, junto con algunas enzimas y radicales gaseosos que son especiales. Esta respuesta natural es la que elimina la mayor carga de bacilos aspirados. En otros casos, el bacilo es capaz de mantenerse viable en el interior de las células sanguíneas especializadas, multiplicándose en su interior y luego se diseminan por el tejido pulmonar hasta llegar a tejidos linfáticos y ganglios, dando oportunidad en el tiempo de 2 a 4 semanas que otras células del sistema inmune logren estimularse y madurar para controlar ese potencial foco de infección en crecimiento. Agrupando células y tejidos de cicatriz o cicatrizal que constituyen lo que nosotros conocemos como granulomas y que limitan entonces su expansión, pero que en su interior mantienen algunos bacilos viables. Esta condición presente en el tejido pulmonar se le conoce como una infección de tuberculosis latente, para expresar sensibilización inmune al bacilo sin que existan aún todavía los signos de la enfermedad. En caso de niños muy pequeños, desnutridos o con depresión inmunológica, esta inmunidad adaptativa es insuficiente para controlar o contener la infección. Y así el bacilo continúa multiplicándose y extendiéndose, luego como una enfermedad pulmonar o diseminándose como una enfermedad más allá de los pulmones, que es extrapulmonar, produciendo entonces la forma de tuberculosis conocida como primo infección tuberculosa en los primeros meses después del contagio. Los niños eliminan escasos bacilos a través de las secreciones respiratorias, por lo cual muy excepcionalmente liberan bacilos. O sea que por esa razón se considera que los niños no son bacilíferos. Y explica así también su escasa contagiosidad entre los niños. Los niños habitualmente se contagian tras el contacto con adultos que son los bacilíferos y no por contacto con otro niño con tuberculosis. Sin embargo, en adolescentes y adultos jóvenes que se infectaron en la primera infancia, cursan con reactivaciones y especialmente presentando daño con destrucción del tejido pulmonar, formando algunas cavidades que se conocen como cavernas. Ellos serán altamente bacilíferos y muy contagiosos. Con la evolución descrita, todos los niños en contacto con el bacilo tuberculoso deberán ser clasificados en forma siguiente: expuestos, infectados o enfermos, ya que en cada situación especial pueden ser considerados en sus manifestaciones y también establecer diferentes estrategias de manejo. Se considera exposición a la tuberculosis cuando existe un contacto reciente y estrecho
con un adulto enfermo de tuberculosis que sea bacilífero, estando el niño sin ninguna alteración de salud, con una radiografía de tórax que sea normal, una prueba especial para la tuberculosis que se llama tuberculina, o de inmunodiagnóstico que sean también negativas. Se considera infección tuberculosa latente cuando existe la evidencia de respuesta inmune en un paciente sin síntomas y sin alteraciones de la radiografía. Por último, está ya la enfermedad tuberculosa, que normalmente manifiesta signos y síntomas compatibles con la afección respiratoria, además de pruebas positivas de laboratorio o bien hallazgos de imagen de tipo pulmonar. Esta enfermedad tuberculosa en cada niño puede tener manifestaciones muy variables, desde datos leves o vagos respiratorios hasta síntomas de afección muy grave. La localización más frecuente es a nivel pulmonar. En el 80 al 90% de tuberculosis va a ser a nivel pulmonar. Predominan obviamente los síntomas respiratorios, tos crónica, dificultad para respirar y dolor torácico. Y también manifestaciones de tipo constitucionales, como son la fiebre, la sudoración y la pérdida de peso, en forma muy variable y también dependiente de la edad. Ahora, en los lactantes, que son los menores de 2 años, son frecuentes la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria. Los silbidos durante su respiración se generan por la comprensión de la vía aérea, que normalmente es un tubito que lleva el aire que se llama bronquio, por los ganglios crecidos a su alrededor, que en forma posible en varias ocasiones anteriores se han confundido entonces a esos pacientes con pacientes asmáticos o que llegan a tener infecciones virales recurrentes. Ya en edad escolar, en la mayoría de las ocasiones ya no hay síntomas respiratorios evidentes o tan persistentes, quedando en reserva los accesos de tos. En el adolescente es más común la presentación con fiebre y síntomas constitucionales. En ocasiones, la tuberculosis puede debutar de manera similar a una neumonía bacteriana, presentando fiebre, dificultad respiratoria, tos y dolor torácico. Cuando los ganglios alrededor de los bronquios crecen y erosionan la superficie interna, pueden desarrollar de forma súbita datos de dificultad respiratoria que en muchas ocasiones son confundidos con crisis asmática de difícil control. Cuando el tejido pulmonar manifiesta reacción inflamatoria, sus manifestaciones respiratorias serán proporcionales con accesos de tos, dolores torácicos, dificultad respiratoria, ruidos respiratorios anormales. La presencia de sangre con la tos es más frecuente después de los 7 años y en especial en la población adolescente. Se van a relacionar con la erosión de los bronquios por los ganglios que están crecidos. Como manifestaciones sistémicas en todos los grupos de edad, son viables de llegar a considerar su asociación con la tuberculosis cuando los datos respiratorios crónicos se les agregan la fiebre de aparición predominantemente vespertina a nocturna con grados variables de sudoración, sensación de cansancio, pérdida de peso, pérdida del apetito, disminución evidente de peso y también déficit en su desarrollo físico. Todo paciente con antecedente de convivencia con un enfermo de tuberculosis con sospecha de enfermedad o datos asociados amerita su evaluación médica para definir su condición muy particular. También correspondiente a esto para recibir el manejo que corresponde a su edad a fin de evitar que se desarrolle la enfermedad, que se controle bien la remisión de sus condiciones avanzadas, ameritando para cada caso en particular la evaluación cuidadosa de la dosis de sus medicamentos para comprobar luego su apego y la evolución de forma periódica a fin de detectar algún posible caso de resistencia que pueda justificar estudios adicionales y otras alternativas de manejo. Para su prevención de esta enfermedad se recomienda en forma inicial la aplicación de la vacuna BCG desde los primeros días del nacimiento. Ante la probabilidad del contagio por un ambiente que represente bacilos abundantes, ante la falta de control adecuado de los portadores asintomáticos como una medida eficaz para evitar la tuberculosis extensa, como las formas miliar y la meningial, que por su gravedad representa un alto grado de mortalidad. El punto significativo en toda comunidad deberá ser identificar a quienes son portadores asintomáticos o enfermos sin tratamiento por ser fuentes de infección
que de forma continua van a liberar bacilos a través de sus secreciones respiratorias por estornudos, tos y al hablar en forma cercana. Se deberá de evitar también la convivencia con personas en espacios cerrados, mal ventilados, carentes de iluminación solar, ya que son factores que favorecen la prevalencia del bacilo. Estos focos de infección justifican su identificación inmediata para recibir el tratamiento a la mayor brevedad que sea posible y seguir con esto evitando la diseminación del bacilo. Bien, si les ha gustado el tema y lo quieren compartir, háganlo tomando este enlace para repartirlo entre sus redes sociales. También inviten a todas las personas que están interesados a suscribirse a nuestro canal y que activen el botón de notificaciones para que reciban el momento de la publicación, la información de que ya se está publicando en ese justo instante. Por lo demás, solamente me resta agradecer su interés y nuevamente esperamos contar con su atención en nuestro próximo video. Hasta luego y muchas gracias.